Bueno, ya había subrayado la edad por lo que les dije. Ahora nos vamos a antecedentes personales patológicos. A ver, enfermedades que ha tenido el paciente. Y creo que esas son las más importantes. Estos vamos a considerar los factores de riesgo para daño renal. Y en todo van a ver los que vayan a venir conmigo, a todo paciente nuevo, todo paciente que llegue primera vez, pues no le hago tan extensa esta historia clínica, ¿no? Porque me dan 15 minutos en el IMSS para ver un paciente primera vez. Y tal vez en lo privado se pueda extender un poco más. Pero esto sí, si es un paciente de primera vez, no se me puede pasar preguntarle eso, porque de ahí va a salir la causa de por qué está dañado el organismo. Bien, entonces, insuficiencia de otros órganos, enfermedades crónicas, enfermedades reumatológicas, enfermedades endocrinológicas, enfermedades infecciosas, enfermedades neoplásicas, enfermedades obstructivas del tracto urinario, toxicomanías e ingesta de medicamentos. Bien, antecedentes de cirugías y traumatismos y antecedentes de alergias y traumatismos. Eso es lo que tenemos que preguntar en un paciente que llega con nosotros de primera vez. ¿Okay? Y eso van a ser los factores de riesgo particular. Los quieren anotar, ¿no? Yo creo que no, porque las siguientes vienen explicadas qué cosa. ¿Okay? Insuficiencia de otros órganos. ¿Qué órgano nos interesa preguntar? ¿Sí? 3. Hepática, cardíaca y pulmonar. Un paciente que tenga esas 3 insuficiencias, bueno, cualquiera de las 3 insuficiencias, ya tiene un riesgo para tener daño renal. ¿Sale? La insuficiencia hepática, como vemos acá, pacientes que tienen ascitis, son pacientes que son manejados con diuréticos a muy altas dosis. ¿Para qué? Para que no tengan ascitis, no estén hinchados. Pero eso genera daño renal, a veces prerrenal, por el uso exagerado de diuréticos. Entonces llegan los pacientes con creatinina alta, con urea alta. ¿Por qué? Porque les dicen que tomen 600 mililitros de agua y que tomen 40 pastillas de diurético. Entonces se deshidratan, abusados. Van a llegar pacientes con la creatinina de urea alta porque se deshidrataron de tanto diurético tomados por una insuficiencia hepática. Si la insuficiencia hepática es generada por una hepatitis B, una hepatitis C, hay glomerulopatías asociadas a hepatitis. Bien. Ya vamos a ver, hay la glomerulonefritis membranoproliferativa, por ejemplo, es producida por hepatitis. Hepatitis B y hepatitis C generan glomerulonefritis en algunos casos. Bueno, puede presentarse síndromes nefróticos por la hepatitis. Bien, ¿estamos de acuerdo? Entonces, hay ese nexo. Daño hepático genera daño renal. Insuficiencia cardíaca. También la insuficiencia cardíaca nos va a generar daño renal. ¿Sí? Finalmente, si un paciente tiene falla de bomba, no le llega suficiente sangre a todos los tejidos, y el riñón, para que haga su trabajo, tiene que tener una suficiente irrigación. Si nosotros le bajamos la irrigación renal, obviamente el paciente va a sufrir de daño renal también. También los cardiólogos dan dosis generosas de diurético. ¿Por qué? Porque el que tiene insuficiencia cardíaca le va bien si su volumen circulatorio es bajo. Si orina mucho y se deshidrata, el corazón está feliz, pero el riñón no está tan feliz. ¿Bien? Y entonces siempre estamos ahí. Yo llego y le pongo un poco de agua para que mejore el riñón, y entonces empieza con falla cardíaca. Entonces llega el cardiólogo, no, hay que quitarle el agua y darle diurético. Entonces mejora el corazón y se empeora el riñón, y así nos la llevamos. Obviamente en esos casos el riñón es noble y dice, está bien, para que viva bien el corazón, me sacrifico. Sí, es cierto. Cuando en un paciente tengo que sacrificar corazón o riñón, sacrifico riñón. El corazón, pues lamentablemente no podemos vivir sin él 5 minutos. El riñón sí podemos vivir sin él 72 horas, mientras le pongo un catéter de diálisis, una hemodiálisis, y otra vez podemos estar bien muchos años más haciéndonos diálisis o hemodiálisis. Bien, entonces se dan cuenta, sí podemos perder un riñón y seguir vivos, pero no podemos perder un corazón y seguir vivos. ¿Okay? Bueno, a menos que estén enamorados, que hayan conseguido el corazón, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Daño pulmonar, bueno, la hipoxia también va a generar daño renal a la larga y genera
genera fibrosis de los riñones. Entonces son las tres insuficiencias que tienen que preguntarles. A veces no es necesario preguntarles porque traen pues, evidencia de que sufren de eso, ¿no? Enfermedades crónicas. ¿Qué enfermedades crónicas? Y aquí, para serles sinceros, cuando voy a hacer una consulta rápida de primera vez, después de preguntarle la edad, lo siguiente es preguntarle prácticamente si es diabético o no. La diabetes es la principal causa de insuficiencia renal crónica en México y la mayoría de los países. ¿Sabe? La diabetes es la principal causa de insuficiencia renal. Solo en los asiáticos, en Francia, tienen otras causas como primera de insuficiencia renal que no es la diabetes, ¿verdad? Los neuropatías pulmonares, entre otras cosas. Pero la mayoría de los países, y México no se diga, nuestra principal causa de insuficiencia renal es diabetes. Entonces digo, después de que le pregunto la edad al paciente, casi le pregunto si es diabético. Si es diabético, ya casi tenemos el diagnóstico, nefropatía diabética. Ya casi, tenemos que indagar más. Si no es diabético, las cosas se empiezan a complicar porque entonces hay que pensar más porque está dañado el riñón. Entonces, diabetes. Si el paciente nos dice que sí es diabético, la siguiente pregunta que tenemos que hacer, ¿cuántos años? ¿Vale? Tampoco le vamos a inculpar a la diabetes que se descubrió hace un mes, que tiene ahorita el paciente al borde de la diálisis. Eso no va a suceder. Para que la diabetes nos pueda afectar el riñón lo suficiente, pasan 10 años. ¿Vale? 10 años en promedio. ¿Okay? La hipertensión arterial es la siguiente, es la segunda causa de daño renal más frecuente en México. Igual, es hipertenso, ¿cuántos años? La hipertensión arterial es un poco más noble. Para que la hipertensión pueda generar daño renal, pasan por lo regular 15 años o más. ¿Sabes? A menos que sea una hipertensión muy descontrolada y que esté llegando a cada rato con crisis hipertensivas, podría ser más temprano el daño. Pero si es una hipertensión lo más controlada posible, pasan 15 años para que se pueda generar daño en los riñones. La dislipidemia es otra posible causa de daño renal. No esperen que la pura dislipidemia nos lleve hasta una insuficiencia renal terminal. Eso casi nunca lo he visto. Nadie llega a necesitar diálisis porque fue dislipidémico por muchos años. ¿Y eso por qué? Porque antes que requiera diálisis ya se infartó. La dislipidemia es un factor de riesgo cardiovascular muy alto. Entonces el paciente no me llega a diálisis a los 60 años porque se infartó y se murió a los 40. Bien. Entonces sí es un factor que agrega más daño al riñón, pero no esperen que alguien yo le diagnostique insuficiencia renal terminal porque el colesterol lo tuvo alto mucho tiempo. No va a suceder. Bien. La obesidad es un factor de riesgo para tener daño renal. Ya en alguna plática vamos a ver todos los mecanismos que se dan atribuidos a la obesidad y el daño renal. Bien. Tenemos que ser sutiles con el paciente. Obviamente tenemos que pesar un medirlo y ver su índice de masa corporal, pero a veces es muy evidente que el paciente tiene sobrepeso. Pregúntenle así discretamente cuántos años lleva con el sobrepeso. Siempre ocupo ese término, sobrepeso. Oiga, disculpe, ¿desde cuándo tiene usted ese sobrepeso? Hay veces que tienen así franca obesidad, pero pues no seamos tan lesivos. Si ustedes llegan y, hola, ¿desde cuándo estoy gorda? Van a generar esa empatía en ustedes. Entonces, ¿desde cuándo tiene esa obesidad o esa sobrepeso? ¿Bien? Y es un factor de riesgo para tener daño renal. ¿Qué otro factor de riesgo si es muy fuerte y solo él los puede llevar a una insuficiencia renal y que tenga necesidad de diálisis por solo tener ese padecimiento? La hiperuricemia. Más si esa hiperuricemia le genera artritis gotosa y el paciente tiene topos en los codos, en las manos por depósito de cristales de ácido úrico. Ese paciente seguro tiene daño renal por hiperuricemia. Bien. Y en general el síndrome metabólico que incluye tener poquito de cada uno de esos. ¿Vale? Aquí, preguntando esto, casi tienen el 70% del diagnóstico porque estos son los factores que nos han llevado al 80% de nuestros pacientes a tener diálisis. Lo otro que vimos, Fabry y eso, es para aquel que me dijo todo esto, no. Entonces, ese puede tener
una de estas patologías, ¿vale? Pero estas son las que le van a explicar la mayor parte de todos los pacientes, ¿vale? ¿Estamos claros? Bueno, entonces vamos a continuar mañana con esto y el que expone exploración física y esto.